Ok, mis hermanos, bendiciones para todos. Los saludo de manera muy especial, con mucho cariño y con mucho respeto por todos los que de alguna manera pertenecen a este canal y que de alguna manera también predican el Evangelio en diferentes lugares. Hablo con respeto porque no quiero como hablar mal de otros. No es mi estilo. No es mi estilo hablar mal de otras organizaciones porque pues cada uno está cumpliendo la función que Dios le mandó a cumplir. Algunos estarán equivocados, otros estarán en la verdad, pero la mayoría creen estar haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, ¿quién soy yo para decir que Julano o el otro o aquel está equivocado? No soy nadie para hacerlo. Más bien creo que Dios me ha llamado a mí a cumplir una función en este trabajo y la debo cumplir, y con todos aquellos también que Dios me está acercando, personas que Dios me está trayendo a este ministerio. Con ellos quiero trabajar para sacar adelante este proyecto que Dios nos entregó. Creo que Dios me ha dado una visión del trabajo que debo hacer. Esto no es de ahora. Desde los 18 años de edad yo estoy practicando el Evangelio. Tengo que aceptar que he estado en diferentes organizaciones. En ningún momento he sido echado de ellas por mi mala actitud o por mi mal comportamiento. En realidad he sentido que Dios ha hecho que yo salga por alguna razón, por alguna causa. Me ha ido llevando, diríamos, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Mi anhelo aquí no ha sido buscar posición ni buscar dinero. De hecho, usted no me ha preguntado, pero a la edad que tengo, no tengo todavía una vivienda. No porque no quiera, ¿no? Uno anhela tener su vivienda, pero me he enfocado más que todo en hacer la voluntad de Dios. Sé que cuando ese momento tenga que llegar, llegará. Dios usará a alguien o me dará la facilidad de hacerme a ella. Sé que mi esposa anhela con mucho deseo, pues, tener una estabilidad, y espero algún día brindársela. Ese es el anhelo de un hombre que tiene un hogar, que tiene una familia, es brindarle estabilidad. Pero eso no puede ser a costa de hacer de la fe mercadería. Esa no es mi intención. Dios sabe que no es esa mi intención. Sé que desde niño he sentido el llamado de Dios, he sentido el llamado a las cosas ocultas de Dios, a las cosas que parecen secretas para muchos. Y eso es lo que me tiene aquí, predicando el Evangelio. He estado en otros países ya predicando el Evangelio. He estado por muchas regiones de mi país, de Colombia, predicando el Evangelio del reino de Dios. Hoy día me enfoco mucho en predicar el Evangelio del reino de Dios, porque es lo que veo en las santas escrituras que el Señor predicó. Él predicó fue el Evangelio del reino, y finalmente nosotros terminamos predicando un Evangelio sin el reino. ¿Por qué? No sabría explicarle. En realidad pienso que en algún punto nos salimos del objetivo, del propósito de Dios con la enseñanza. Le voy a leer algunos pasajes. Empiezo en San Mateo, en el capítulo 2, creo, puedo empezar allí, sí. Y dice de la siguiente manera este pasaje. San Mateo 2. Mejor San Mateo 3. San Mateo 3, el verso 2. Dice así. El capítulo 3 de San Mateo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decía: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese es el mensaje de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Estos pasajes muestran contundentemente lo que anunciaba Juan, pero al mismo momento nos hacen caer en cuenta que es el precursor del Señor Jesucristo, es decir, el que fue enviado para preparar el camino del Señor. En Isaías 40 está la profecía acerca de Juan. Esa profecía dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino a Jehová. Isaías 40, el verso 3. Del 1 al 3 está entonces esa profecía acerca de Juan. Y esa profecía tiene cumplimiento en el Evangelio según Marcos. Si usted quiere, vaya a las Escrituras, estamos para eso aquí. San Marcos capítulo 1, cuando aparece Juan el Bautista, que es el primero que aparece en las Escrituras del Nuevo Testamento, anunciando ese mensaje profetizado en Isaías. Dice así, en Marcos capítulo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Lo remite a uno a mirar la profecía de Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Ese es el cumplimiento de Isaías. Y también en Malaquías está ese pasaje. Y dice el verso 3: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Isaías 43. Y el cumplimiento, entre usted lo encuentra, el cumplimiento de esa profecía la encuentra está usted en Marcos 1:3. Es decir, que aparece Juan anunciando lo que el profeta había dicho. Juan es el precursor, es el mensajero para el tiempo y preparaba el camino del Señor, y por eso le decía a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Juan. Ahora encontramos entonces el mensaje de Jesús ahí mismo en Marcos capítulo 1, el verso 14. Y dice así, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Un mensaje muy parecido al de Juan, pero Jesús está cumpliendo lo que Juan viene anunciando. Y por eso él dice: después que Juan fue encarcelado, porque luego Juan fue encarcelado por su mensaje. La envidia de los fariseos y todo lo que él predicaba hizo que él fuera a la cárcel. Y fue a la cárcel porque acusaba a Herodes del pecado que estaba haciendo, porque estaba casado con su cuñada, ¿sí? La hermana de la esposa de su hermano. Y entonces se la toma como mujer, y allí hay una muchacha ya grande que se llama Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, pues ella baila muy sensualmente para Herodes. Y ahí es donde, por último, a Juan le cortan la cabeza, porque cuando ella baila, el rey le ofrece, el rey actual que es Herodes, le ofrece hasta la mitad del reino. Ella va y le dice a la mamá, y como la mamá le tenía odio a Juan porque le sacaba en evidencia el pecado, lo aborrecía, entonces le dijo: pídele en una bandeja la cabeza de Juan. Y pide la cabeza de Juan, y pues al rey le toca cumplir. Aunque el rey en cierta forma estimaba a Juan. Además el rey, como era descendiente de los Herodes, y los Herodes eran judíos de algo, conocían en algo la historia del pueblo de Israel, y todo el mundo sabía que Juan era un profeta. Recuerden que un día a Jesús le hacen una pregunta, los fariseos. El sumo sacerdote le pregunta: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Con qué autoridad sanas los enfermos? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad entras al templo a tumbar mesas, etcétera, y a decir que estamos haciendo las cosas mal? Entonces él les dice: bueno, yo también les voy a preguntar, respóndame en una cosa, si ustedes me responden, yo les digo con qué autoridad lo hago. Y les dice: ¿ustedes creen que el bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos sabían que lo que Juan estaba haciendo venía del cielo, pero no querían reconocerlo delante de Jesús. Entonces dijeron:
Pues la verdad no sabemos, de parte de quien ellos sí sabían, pero se hicieron los que no sabían. Y Jesús, como sabía que no estaban, que ellos sí sabían, pero se estaban haciendo, les dijo, pues yo tampoco les voy a decir en qué autoridad o bajo cuál autoridad hago yo estas cosas, y no les dijo. Entonces aquí encontramos que Jesús viene predicándose el evangelio del reino de Dios. El tiempo de hoy todo el mundo predica el evangelio, hay muchos que predican el evangelio, pero no hablan del reino. Y el reino lo trasladaron por allá para después de quién sabe cuándo. Obvio que el pueblo de Dios espera un reinado, porque la Biblia habla de ese reinado. Cuando el Señor viene y pone su pie sobre el monte de los olivos, se hace un gran valle, etcétera. Eso lo esperamos, todos. El hecho es que cuando el Señor vino a recuperar el reino que había sido perdido, que había sido quitado por Satanás, se lo quitó a Adán. El hombre en el huerto del Edén fue puesto para reinar, para gobernar, para dirigir. Luego entonces el hombre perdió esa autoridad y perdió ese reino cuando hablamos del reino de Dios, porque una cosa es el reino de los hombres y otra cosa es el reino de Dios. El reino de los hombres lo vemos cuando ellos le piden a Dios que quieren tener un rey, porque todas las naciones tienen reyes y ellos necesitan tener un rey, entonces escogen a Saúl como rey. Dios pues les da permiso que tengan su rey, un rey que más tarde pues Dios tiene que quitarle su reinado y poner a otro en su lugar. Elige a un hombre humilde, a un pastor de ovejas, etcétera. Ya la historia la conocemos y conocemos la historia de los reyes porque existen el libro de Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes y Segundo de Reyes, que narra toda la historia de los reyes, unos reinados corruptos que existieron allí porque son reinados de hombres, seres humanos débiles, que muchos de ellos no eran dirigidos por Dios y los pocos que eran dirigidos por Dios siempre cometían fallas, para Dios mostrar a través de eso que el ser humano es un ser humano imperfecto y que el único reinado perfecto es el reinado de Dios. Por eso Dios finalmente le promete un reinado a David en vista de su fidelidad, en vista del gran amor que David tiene por Dios, porque aunque David pecó, la Biblia dice que Dios dijo de David que había sido un hombre conforme a su corazón. Aunque David había fallado, pero David se arrepintió. El Salmo 51 muestra el arrepentimiento del rey David. Ese Salmo 51 tiene que ver con un hombre que le ha fallado a Dios, pero que ahora está arrepentido. Y el hecho de que Dios lo perdonó no quiere decir que quitó el castigo. Él sufrió el castigo, él sufrió las consecuencias de su pecado. Su hijo, que había sido engendrado en pecado, murió. Aunque se casó con la ex esposa de Urías, porque Urías fue muerto en el área de batalla como el rey había pedido que así fuera. Y Dios, sin embargo, no es decir, no le quitó las consecuencias que iba a sufrir David por causa de su pecado, porque por causa de su pecado él es perseguido inclusive por su hijo para que le quitara el reino. Una de sus hijas es violada por otro hermano. Eso se viene una desgracia a la vida de David por causa del pecado, porque el pecado ha traído desgracias al ser humano. Muchos de los seres humanos que hoy estamos hemos cometido faltas contra Dios y hemos sufrido las consecuencias de esas faltas. Y un pecado del cual no nos hayamos arrepentido tendremos que darle cuenta a Dios al final de todo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero aquí lo claro es que debemos procurar estar viviendo en lo que le pedíamos a Dios en el Padre Nuestro. Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseñó que cuando oremos, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, que de alguna manera Dios nos enseñó, Jesucristo nos enseñó a pedir que viniera a nuestra vida el reino, para que viviéramos bajo el reino de Dios, para que estuviéramos en el reino de Dios. Es un reino espiritual, es un reino que Él vino a establecer. Cuando Él dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, está hablando de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, que tenía un cumplimiento claro en Jesucristo. Y de eso es que Él dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo para que viniera el reino que estaban ellos esperando. Recuerde que estaban esperando un rey, pero ellos esperaban un hombre montado a caballo con un ejército detrás. ¿Y qué entró? Entró un hombre montado en un burro
en un pollino de asna a la ciudad de Jerusalén ese día y todo el mundo ponía sus mantos, ramas. No era como ellos lo esperaban, por eso lo despreciaron. Por eso lo despreciaron, porque la Biblia dice que a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Recuperar el reino. Y los suyos, o sea, los judíos, no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Al no recibirlo ellos, cuando no lo reciben, Dios ya había profetizado que les iba a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo. Y ese pueblo era el pueblo gentil. Es por eso que Dios decide llevar ese mensaje también al pueblo gentil, del cual usted y yo hoy formamos parte. Estoy hablando con el pueblo suramericano, con el pueblo del mundo que no son judíos, que no son judíos de nacimiento. Porque ahora hay unos judíos que se han hecho judíos haciéndose circuncidar y guardando algunos mandamientos del antiguo pacto que ya no son para nosotros. Porque a nosotros en la Biblia nos enseña que no tenemos que ser circuncidados. Ahora la circuncisión es hecha de manera espiritual. Pero en aquel tiempo era una obligación para el que quisiera pertenecer al pueblo judío hacerse circuncidar. Hasta el día de hoy hay personas que practican la religión judía, pero eso no es para nosotros. Usted no sino que lea el primer concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos, cuando se toma esa decisión de que no se obligue a los gentiles que se convierten a Dios, que practiquen la ley, no estaban obligados. Y esa era siempre la lucha del apóstol Pablo. En el libro de los Gálatas, hablando de un evangelio diferente, no está hablando de unicidad ni de Trinidad, no, allí está hablando de la mezcla entre ley y gracia. Y a eso le llama el evangelio diferente. Dice que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y cuando usted lee toda la carta, léala, Gálatas. La carta a los Gálatas no está hablando de Trinidad ni de unicidad, con todo respeto se lo digo. Allí está hablando de la mezcla que tenían los judíos persiguiendo el trabajo de Pablo. Y por eso es que le estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Y les dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, refiriéndose al evangelio de la gracia, dice, sea anatema. Busco el favor, o sea, busco agradar a los hombres. Pues si yo tratara de agradar a los hombres, se refería a agradar a los judíos. Si yo tratara de agradar a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Entonces, para ser un verdadero siervo de Cristo, hay que dejar de agradar a los hombres, porque a veces hacemos cosas por agradar a los hombres y eso a veces nos aferra a una organización. Pero cuando uno encuentra que es más importante agradar a Dios basado en las santas escrituras, porque a veces nos acogemos y nos apegamos a doctrinas que han sido formadas por hombres, doctrinas que nosotros con el tiempo descubrimos que a esa doctrina le falta algo, está aferrada de algo, pero yo veo que no compagina con otra cosa. Le voy a poner un ejemplo. Las lenguas que a mí me enseñaron durante un tiempo en alguna organización, no voy a decir el nombre para no ofender, esas lenguas no eran las lenguas que debería uno hablar. Es un ejemplo que les estoy poniendo. En Hechos 2, ahí se habla de las lenguas, de que hablaron en lenguas por el Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esas lenguas eran idiomas, porque el texto dice, mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos todos estos que escuchamos nosotros, que hablan en nuestro propio idioma, en nuestro propio dialecto, en nuestro propio idioma en el que hemos nacido? Porque los oímos hablar en nuestra propia lengua. Es decir, ellos hablaban en el idioma de toda esa gente que había venido de diferentes lugares del mundo a reunirse en Jerusalén con el objetivo de aprender y de hacer la fiesta de los judíos. Pues Dios permite que se queden hasta el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los que están en el aposento alto y sale toda la gente a observar ese estruendo que pasa. La gente está gozosa, está alegre por el poder del Espíritu Santo que está operando en ellos. Dios usó ese día porque quería agarrar allí a todos los que habían venido de diferentes naciones, a fin de que ellos se fueran a hablar a esas naciones de lo que habían visto y oído. ¿Sí? Ya el Señor lo había prometido. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en Samaria, en todo Judea y hasta lo último de la tierra. Y ese es lo que hace el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Por eso sin Espíritu Santo no hay dones, no hay nada, porque todo lo recibimos por obra y gracia del Espíritu Santo. Ejemplo, los dones del Espíritu, ¿sí? Esos dones impartidos por el Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12, ahí están todos los dones que el Espíritu da a la iglesia. No solamente a los predicadores, a la iglesia como tal, para beneficio de la obra de Dios. Y esos dones son los que debe estar en cada uno de los creyentes que están en la iglesia, sean pastores, sean evangelistas, sean profetas o sean hermanos de banca. Dios ha entregado esos dones para beneficio de la obra. Si usted lee el pasaje, por ejemplo, para ser más claro, en 1 Corintios 12, voy a leerlo. Dice así, de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Era la condición del pueblo gentil, que hoy forma parte de la iglesia. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú le dices al Señor que es el Señor, a Jesucristo que Él es el Señor, tiene que ser porque el Espíritu Santo te lo revela. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que la manifestación del Espíritu a cada uno, conforme al don que ha recibido, es para provecho. ¿Provecho de quién? Provecho de la congregación, provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y ahí siguen los dones. No es el caso para hablar de ellos hoy, pero todo eso es dado por el Espíritu. Cuando alguien me dice que la señal para saber que tiene el Espíritu es hablar en lenguas, yo le digo, lea 1 Corintios 14, donde Pablo regula las lenguas, porque parece que todos se aceleraron a hablar muchas lenguas y Pablo dijo que si no hay intérprete, entonces que se callen. Léalo, por favor. No puede usted sacar de contexto las lenguas para hablar cualquier lengua sin saber qué es lo que está diciendo, cuando se necesita un intérprete también, para que ese intérprete sepa. ¿Y cómo hace un intérprete para saber lo que está hablando alguien en lengua? Número 1, porque el Espíritu se lo revela. Y número 2, porque es un idioma y esa persona sabe ese idioma y entiende el idioma en el que está hablando, el que está hablando en lenguas tomado por el Espíritu de Dios. Y es el caso de personas que han ido a otros países y no saben hablar el idioma, pero los toma el Espíritu Santo y hablan en esa lengua y no la sabían. Conozco a un hombre que le pasó eso, el hermano Edward, en el Brasil. Él no sabía portugués, pero el Señor lo puso a hablar portugués por el Espíritu de Dios. Y los hermanos de Brasil lo entendían. Los hermanos y la gente a la que él estaba predicando, que no eran hermanos en Cristo, entendieron el mensaje. Esas son las verdaderas lenguas. Ahora, lo otro es un toque del Espíritu para que la persona sienta que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Eso lo revive, eso lo sacude, eso lo hace sentir la gracia y el poder de Dios dentro de su vida. Pero hay que tener cuidado con las lenguas, porque hay gente que maneja unas lenguas que no son las lenguas genuinas del Espíritu Santo. Con todo respeto lo digo, tenga cuidado, no hable lenguas por emoción diciendo palabras que no tienen asidero en la Biblia, porque terminará blasfemando en lengua extraña. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser sinceros, que las lenguas que salen de nosotros sean lenguas sinceras, no inventadas por el hecho de que si no hablo en lengua no me usan, no me dan la oportunidad. No importa, hermano. Espere que las lenguas que usted hable sean verdaderamente por el Espíritu de Dios. Que esas lenguas de verdad sean lenguas genuinas, producidas por el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque por eso es que encontramos tanta gente que habla en lenguas, pero no pagan las deudas en la tienda.
Habla mucho en lenguas, pero se queda con el martillo que le prestaron. Habla demasiadas lenguas, pero aborrece a su hermano que está al lado. No puede ser así. El fruto del Espíritu es primeramente amor. Gálatas 5:22 en adelante. El fruto del Espíritu es eso. Ahí está el fruto del Espíritu que debe tener un creyente. Si quiere lo miramos para que no piense que yo estoy aquí diciendo lo que no dice la Biblia, pero le voy a mostrar, por lo menos en Gálatas capítulo 5 y el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. O sea que cualquiera de esos frutos que estén usted los debe manifestar si tiene el Espíritu de Dios en su vida. Está bien, hablen lenguas. No estoy en contra de las lenguas. Ojo, no estoy en contra de las lenguas. Sí, hablen lenguas si puede. Si Dios le da el don, háblelo, porque existen las lenguas como don. Es decir, es un don de lenguas. Se lo voy a leer en 1 Corintios, capítulo 12, donde aparece el don de lenguas. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Estoy leyendo 1 Corintios 12 del 9 en adelante. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Un don. El hablar en lenguas es un don. Por eso es que usted, donde está, y como es sincero, no ha podido hablar en lenguas, porque no tiene el don de lenguas. Pero entonces, ¿cómo se puede dar cuenta su pastor que usted tiene el Espíritu Santo? Sencillo, por el fruto. Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, el fruto de un creyente que está invadido por el poder del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Primeramente, amor. Amor por sus hermanos, amor por la obra, amor por las almas. El amor, ¿cómo se muestra? Cuando tienes capacidad de perdonar inclusive al que te ofende. Cuando tienes capacidad de amar inclusive a los que te aborrecen, porque esa es la doctrina de Cristo. Amad a vuestros enemigos. Mucho que hablar, yo podría extenderme más, pero no me gusta grabar mis videos largos. Más adelante quiero hablar de esto. Suscríbase a nuestro canal. Queremos serle útil y que esta enseñanza usted la pueda compartir, inclusive si la quiere descargar en su móvil o en su computadora. Guárdela, será para nosotros de bendición saber que usted está siendo edificado con alguna enseñanza de parte nuestra. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Luis Enrique Mesa Jiménez, un compañero más de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo. Queremos serle útil. Espero sus comentarios, su saludo en la caja de comentarios para saber que nos escucha en algún lugar del mundo. Bendiciones para todos y una vez más saludes a mi familia Jiménez donde quiera que se encuentren. Los amo en el amor del Señor.